Espero primero que ustedes y sus familias estén muy saludables en estos momentos. Quiero empezar agradeciéndole a Bruce, a la Andy, a Carolina y al resto del equipo por organizar estos espacios donde muchos estamos compartiendo nuestras visiones sobre lo que ha sido y será los próximos meses o años post-COVID. Hoy, junto con mi colega Benjamin Ramsey, que es el Head de Investigaciones Económicas de la TAM, queremos compartir tanto proyecciones oficiales de JP Morgan, así como algunas visiones personales, especialmente de mi lado, en los retos que se nos acercan cada vez más para el país. Así que sin más preámbulo, Benjamin, te cedo la palabra para que empecemos con nuestra intervención. Muchísimas gracias, Ángela. También quiero agradecer a la Andy por la oportunidad de hablar un poco sobre nuestras perspectivas desde el Departamento de Research de JP Morgan, sobre lo que estamos viendo en el mundo y para la región y para Colombia. Bueno, recuerdo hace lo que ya son casi 5 meses, febrero, que parece no febrero de 2020, sino febrero de otro año, sino otra década, cuando el mundo era un poco diferente. Cuando mi jefe, Luis Oganes, que es el head de research para todo el banco, pasaba por Colombia y dio una entrevista en el diario financiero Portafolio diciendo que el impacto del coronavirus sí podría golpear bastante fuertemente a lo que es la economía colombiana y la de la región. Yo creo que en mi equipo todavía estábamos un poco inocentes pensando en cómo eso podría impactar nuestros forecasts para lo que era la perspectiva económica de la región de Colombia, pero pasando unos 6 semanas después, o sea, medianos de marzo, yo creo que todos ya nos dimos cuenta de realmente eso iba a ser un choque histórico para el mundo, para la región y también para Colombia. Si vemos lo que ha sido los casos en la región, fue para nosotros evidente de que mismo que con que el virus no había avanzado tan rápidamente en ese mes de marzo, abril, avanzando en cuanto a casos en la región y en Colombia, las medidas que se estaban tomando en cuanto a las cuarentenas, los lockdowns, iban a tener un impacto muy, muy fuerte en cuanto a digamos, sudden stop, o sea, una parada total de la actividad. Lo que pasa ahora y lo que vemos en ese gráfico es mismo que la región empezó, o sea, con pocos casos y mucho esfuerzo para contener, no ha tenido mucho éxito en cuanto a contener la crisis, o sea, la crisis de salud. Ya sabemos que casos como Brasil, Chile, Perú, mismo que tomaron estrategias un poco diferentes en cuanto a contener la virus, algunos más aparentemente coherentes que otros, todos han tenido una explosión de casos. Y si vemos lo que ahora es Colombia, y no sé si ven muy bien esa curva, pero es la línea negra, ya Colombia está infelizmente acelerando en cuanto a sus casos y sabemos que también la saturación de lo que son la capacidad del sistema de salud también está bajo estrés. Eso hace aún más complicado pensar en lo que va a hacer, o sea, los pronósticos de crecimiento económico para no solo terminando el primer semestre, que es las cifras que ya nos están entrando, pero pensando más allá en el segundo semestre y para el año 2021. Nosotros, a ver si puedo manejar esto. Si vemos ese gráfico y que tiene los casos subiendo, esos son casos globales, o sea, una curva que ya creo que es bastante conocida. Si vemos el otro eje, la línea oscura, un poco más oscura, eso es el eje está invertido. O sea, que lo que eso nos muestra es que la actividad tumbó, o sea, ese pico es como la parada en la actividad y globalmente estamos viendo una reactivación paulatina de la actividad, mismo que hemos visto ese
esa segunda explosión de casos. Y esa segunda explosión de casos es sobre todo nuestro hemisferio, o sea, Estados Unidos y América Latina. Lo que nos complica pensar en el segundo semestre es que obviamente han sido muy duras las cuarentenas. Es muy difícil seguir manteniéndolo por los costos que tienen, los costos para las personas, los costos fiscales para los gobiernos. Y entonces la actividad parece que es difícil que vuelva a esos niveles de paro total que vimos en marzo-abril. Pero eso sí va a tener su impacto en esa aceleración de casos, si es que estamos, o sea, con más actividad. Lo que estamos prediciendo para la región, y esos son todos los mercados emergentes, lo que vemos es que ese shock y esa crisis va a dejar como pequeño lo que era la crisis de Lehman. O sea, esa crisis que pensábamos hace 10 años que fue la crisis de nuestra generación o de nuestro siglo, ya parece poco en lo que es la magnitud de este shock. Y mismo que con este shock estamos viendo, o sea, un rebote bastante, o sea, marcada, el problema es que no estamos viendo, o sea, una recuperación hasta los niveles de actividad que estábamos observando al final de 2019. En este gráfico lo que sí vemos es que efectivamente mercados emergentes y China sí están con un rebote, pero la línea roja, la parte de abajo, es América Latina, que aunque vuelve, o sea, hay un rebote, no nos deja todavía al final del 2021, donde estábamos al finales de 2019. Y Colombia, lo que vemos aquí es para este año un performance un poco peor de lo que es la región, aunque sí vemos una recuperación para lo que es el 21, para básicamente llegar a estar más o menos donde está la región. Esto aquí podemos ver también la magnitud del choque, pero también vemos que la región no ha estado creciendo, o sea, creciendo de forma muy baja desde la caída de los precios de petróleo y los precios de commodities. Esto al mismo tiempo que hemos tenido unos precios de producto y un crecimiento, nos ha dejado con una situación en que la inflación realmente no ha sido tan problemático en la región y tampoco en Colombia. Y si lo que vemos para nuestros pronósticos para el crecimiento, la región va a haber una caída de casi 40%. Esto es trimestral, anualizado, pero el ritmo de choque es de esa magnitud en Colombia. Esto lo vemos como en 45% de la caída, de nuevo anualizado, del segundo trimestre con el primero. Para el final del año, lo que vamos a tener es un descrecimiento en nuestro pronóstico en JP Morgan de 7.5 para lo que es Colombia. En la región vemos una contracción de 8.7 y recuperando para el año que viene en 5% es lo que estamos viendo en Colombia. O sea, es un poco mejor de lo que estamos viendo en la región. Parte de eso es que sí estamos viendo que el petróleo ha recuperado. Otra parte de eso es que parece que la consolidación fiscal que el gobierno tiene que hacer, y Ángela va a hablar de eso, no va a ser tan marcada en el 21 que con la suspensión de la regla fiscal. O sea, no es que van a tener que apretarse demasiado, no es que eso no tiene sus riesgos, y eso lo vamos a tener, pero eso sí va a apoyar algo para nosotros el rebote para el año que viene en Colombia. Y esto lo que muestra nada más es la magnitud de la caída en cuanto a lo que estábamos pronosticando para la región, que realmente era un crecimiento bastante débil para un choque histórico, lo que son los pronósticos ahora que tenemos. Y eso ha tenido también su impacto en lo que es el mercado laboral.
lo que esas cifras son promedios para todo el año. O sea, y sabemos que ya el desempleo está encima de 20% en Colombia. Podemos ver que Colombia, tal como con Brasil, tiene estructuralmente las tasas de desempleo más altos, o sea, antes de la crisis. Pero lo que también vemos es que Colombia, para nosotros, el promedio de desempleo del año va a ser encima de 14%. O sea, sí estamos pensando que va a haber una reactivación. Pero para el año que viene pensamos que va a haber un poco de daño que sigue ahí. O sea, el promedio de desempleo para el año que viene que tenemos es 12%, comparado con el promedio de menos de 10% que habíamos visto en los años previos. O sea, estamos pensando que va a haber un impacto casi permanente que va a dejar desafíos que van más allá de lo que es este crisis. El rebote sí, o sea, el colapso de este año para la región y también para Colombia es la demanda interna. Yo creo que eso es, aunque sí el comercio global ha bajado mucho, el impacto de las cuarentenas en lo que es la demanda interna ha sido muy marcada, tanto en consumo y este año un colapso total de inversión que estaba rebotando algo en Colombia el año pasado. Si pensamos en lo que va a ser el rebote, sí pensamos que el consumo va a volver el año que viene. Es parte del 5% que tenemos en pronóstico para el año que viene. Pero podemos ver en esta lámina, en este gráfico, que es el consumo de los hogares que realmente va a colapsar por debajo de 6% este año y luego tener su rebote. Eso es la línea azul en la parte izquierda. Y es el consumo de gobierno, dado ese impulso fiscal que está dando, mismo con menores ingresos, sí, va a seguir impulsando algo el crecimiento. Obvio, por el tamaño de lo que es el consumo privado, no va a ser suficiente para evitar esa contracción. Y lo que también estamos viendo en el otro gráfico aquí es el consumo de bienes durables, non-durables. O sea, los durables sí han tenido unos ciclos marcados. Lo que esto nos muestra, que son cifras hasta el 19, es que estábamos viendo un impulso, o sea, una recuperación bastante marcada en el 19 antes de llegar a esta crisis. Esto sí, o sea, tiene algo hubo un buen momentum para Colombia, pero infelizmente ese momentum no va a poder seguir ante la magnitud de esta crisis. Tal como mencioné, esto va a dejar tanto la región como Colombia como una brecha de producto muy marcada, mucho más marcada de lo que vimos en la crisis de Lehman en el 2009. Esto, tal como hablamos, realmente está dejando que la inflación no es, por muchos países no va a ser un tema que complica demasiado. De hecho, estamos viendo desinflación, deflación en muchos países, y en Colombia ya para nosotros estamos pensando que la inflación para este año va a terminar por debajo de 2%. Estamos viendo 1.6 como el forecast, el pronóstico que tenemos para inflación, y la inflación core, o sea, el subyacente, va a ser en 1%. O sea, no estamos viendo como algo que está complicando lo que es la política monetaria, la presión de inflación. Lo que, de hecho, esa brecha de producto y ese comportamiento de inflación nos muestra para nosotros es que
realmente hay espacio para política monetaria. Y aquí voy a entregar la palabra a mi colega Ángela, la jefa de nuestra oficina en Bogotá, para que nos hable un poco de política monetaria y mercados. Gracias, Ben. Creo que nos has dado un panorama muy interesante. Como lo vemos en el gráfico, creo que la discusión alrededor del impacto que está generando la crisis del COVID es muy relevante. Creo que si uno compara el impacto que esto ha generado en las distintas regiones emergentes, Asia, Europa emergente y América Latina, claramente América Latina es una de las regiones donde el impacto probablemente va a ser muchísimo más duradero y donde probablemente las vulnerabilidades van a ser muchísimo más evidentes. En esto yo creo que es importante reconocer que poner un poco en perspectiva el Banco Central, como Ben lo está mencionando y como lo vemos en este gráfico, ha bajado tasas de forma importante. Si uno lo compara con los otros países emergentes, no necesariamente está muy desalineado con las decisiones que han tomado otros países emergentes. Y acá creo que es importante resaltar que nosotros al principio del 2020 estábamos suponiendo obviamente unas tasas de crecimiento, probablemente las tasas de crecimiento más altas en América Latina. Así que el consenso de los analistas estaba sugiriendo, no necesariamente lo que está esperando nuestro equipo de research de JP Morgan, pero el consenso del mercado estaba suponiendo unos incrementos de tasas entre 50 y 75 básicos por parte del Banco de la República en el 2020. Así que acá no solamente es el movimiento que ya ha dado el Banco de la República de bajar tasas de interés, sino cómo se movió de un escenario en el que probablemente pudo haber subido tasas si no hubiéramos tenido el COVID a estar bajando tasas de interés. Y acá yo creo que me interesa mucho poner también el contexto de la reacción adecuada que ha tenido tanto el Banco de la República como la Superintendencia y también el Ministerio de Hacienda en la forma como han reaccionado rápidamente a la crisis. De pronto quédate un poquito más arriba en la gráfica. Una más arriba también. Esa, perfecto. Porque yo creo que es muy importante que la primera reacción apenas tuvimos los inicios de la crisis a mediados de marzo, principios de abril, el mercado sufrió unos niveles de volatilidad increíblemente altos. Y la forma como reaccionó tanto el Banco de la República, el regulador y el Ministerio de Hacienda, lo que garantizaron era el adecuado funcionamiento del canal de transmisión de fondeo del sistema financiero. Y esto es muy importante porque esta crisis no es una crisis del sistema financiero como la que tuvimos en el 2008, pero sí necesitamos garantizar que el sistema financiero estuviera absolutamente fortalecido para todo lo que se ha venido presentando y para los retos que vamos a tener de aquí en adelante. Hoy, afortunadamente, podemos decir que el mercado de capitales colombiano está operando dentro de unas condiciones muchísimo más tranquilas y que después de varios meses tiene la habilidad de proveer no solamente financiamiento ordinario a través de los créditos, sino unas coberturas cambiarias y de tasa de interés que son muy relevantes para muchos de los clientes que necesitan tener estas coberturas. Acá también quiero recalcar la importancia de la institucionalidad. Yo sé que hay muchas voces alrededor de Colombia donde hablan de cómo el Banco de la República debería ser muchísimo más agresivo en sus decisiones de bajar las tasas de interés. Y yo solamente sin decir si estoy a favor o en contra, quiero decir que es muy relevante. Yo entiendo muchas veces la importancia de tener tasas de interés bajos para incentivar el consumo y poder bajar el fondeo para las empresas que también están pasando por una situación muy difícil, pero creo que es importante que veamos el otro lado de la película y es que nosotros en este momento estamos viviendo unas condiciones extraordinarias de liquidez a nivel global y que una excesiva agresividad en parte monetaria genera unas vulnerabilidades futuras que también es muy importante nosotros que le vemos. Y solamente les quiero poner en contexto, por ejemplo, desde el 2014, que fue cuando JP Morgan incluyó en su índice de inversiones a Colombia, hemos recibido un nivel de inversión extranjera de portafolio muy alto. En este momento está alrededor de 70 billones de pesos. Y que cuando nosotros estamos compitiendo con otros países, obviamente el riesgo retorno
es muy relevante para saber en qué países van a invertir. Entonces, yo creo que obviamente por un lado debemos garantizar que estemos generando un motor adecuado para la economía colombiana, pero por el otro lado que no desincentivemos esos recursos que ya están invertidos en Colombia, que son de largo plazo, que le han generado unos niveles de financiamiento muy importante al gobierno, como les mencioné, son alrededor de 70 billones de pesos, porque claramente en el caso de que tengamos unas tasas de interés muy bajas, eso lo que puede generar son incentivos para que esos recursos se vayan del país, generando unas devaluaciones más allá de las adecuadas, y fuera de eso, obviamente una falta de financiamiento que claramente la economía colombiana necesita ahora y que va a seguir necesitando en el futuro. Si pasamos a la siguiente gráfica, digamos que las otras medidas que tomó el Banco de la República y en general la forma como ha reaccionado el país no solamente ha sido a través de la reducción de tasas de interés, sino lo que nosotros llamamos la expansión de balance de los bancos centrales. Y acá, digamos, en esta gráfica que está a la derecha, ustedes ven que si bien la expansión fiscal ha sido considerada relativamente baja frente a otros países, acá nosotros tenemos, digamos, unos escenarios en los que también el Banco Central, aún antes de la crisis, ha buscado formas de garantizar liquidez y garantizar unos niveles de fondeo adecuados que se puedan transmitir tanto al sector público como al sector privado. Obviamente parte de las decisiones está en la compra de algunas deudas corporativas, lo que ha venido haciendo alrededor de comprar deuda pública TES, y también obviamente una clara intervención del mercado cambiario en el momento en que necesitaba. Creo que nosotros ahorita somos conscientes que en el momento de crisis, entre mediados de marzo y principios de abril, en medio de la crisis, el Banco de la República estuvo interviniendo el mercado cambiario. En este momento, si uno ve, ya no necesariamente ha estado igual de agresivo porque, como dije, los mercados también se han venido cambiando, se han venido calmando. Si quieres, digamos, pasemos a la siguiente slide, Ben, porfa. Y ahí lo que vemos es un resumen por región de cómo ha sido el comportamiento de los mercados a cierre de esta semana. Y si vemos, no sé si se vea claramente, pero digamos que Colombia ha tenido un comportamiento, diría yo, ni muy malo ni necesariamente extraordinario, pero uno diría que con el nivel de vulnerabilidades que tenemos como país, donde no solamente se unió el tema de COVID, sino además una caída muy importante en los precios del petróleo, pues obviamente uno hubiera esperado una reacción del mercado muchísimo más grande. Y si vemos, digamos, en el año, el tipo de cambio, el peso colombiano se ha devaluado alrededor de 10%, y las tasas de interés se han valorizado alrededor de 6.6% anualizado. Eso quiere decir que, digamos, que en términos generales, el mercado colombiano de renta fija se ha desvalorizado alrededor de 4% cuando lo miramos en dólares. Eso no parece particularmente alto, repito, teniendo en cuenta el efecto tan importante que sobre nuestros datos tiene los ingresos petroleros. Adicionalmente, creo que es importante resaltar que el FX o la tasa de cambio, en el caso de Colombia, ha tenido en general una buena recuperación. Si nos acordamos, en medio de la crisis estuvimos alrededor de 4.200, ahorita estamos alrededor de 3.700, y también unas medidas importantes que lo podemos ver más adelante en el siguiente slide, Ben, es el nivel de empinamiento de las curvas. Y yo sé que a veces esto puede sonar un poco de chino avanzado, pero son unos indicadores muy relevantes porque en general buscan el equilibrio entre lo que es una política monetaria de un banco central que está bajando tasas de interés de forma agresiva y por el otro lado unas presiones fiscales futuras en el largo plazo, lo que implica que en general las curvas de rendimiento se mantienen bien empinadas. ¿Y esto por qué es importante para nosotros como sector real? Porque al final unas curvas muy empinadas para el gobierno colombiano implican también unos niveles de financiamiento en el largo plazo más caros para el sector privado y esto es muy relevante. Colombia, digamos, por la combinación de esas dos cosas, tiene una de las curvas más empinadas del mundo de mercado emergente.
En el caso del peso colombiano, la verdad es que en la siguiente gráfica, es esa, perfecto, digamos que uno digamos que puede claramente ver que el peso colombiano de verdad no necesariamente ha tenido demasiada volatilidad. Yo diría que acá hemos tenido una combinación de muchos factores. Primero, la intervención que tuvo el Banco de la República en un primer momento. Segundo, si tal vez no fue muy evidente, pero en una de las gráficas anteriores mostrábamos que una de las fuentes de financiamiento muy importantes que ha utilizado el Ministerio de Hacienda en los últimos meses es el fondeo de multilaterales. Ese fondeo de multilaterales y emisión de bonos en el mercado internacional normalmente genera unos excesos de dólares importantes que el gobierno ha venido vendiendo en el mercado durante los últimos meses, y eso digamos que también ha ayudado a que el comportamiento del peso colombiano en términos generales haya estado muchísimo más calmado de lo que hubiéramos esperado con esta crisis. Yo creo que, digamos que acá, obviamente, nosotros ahora pasamos en un contexto en el que, repito, yo creo que nosotros como sector privado tenemos el compromiso no solamente de tomar las mejores decisiones para Colombia, sino la forma como los inversionistas internacionales nos están viendo frente a otras economías. Acá, digamos, solamente para poner en contexto, si uno ve, digamos, todos los países vamos a estar decreciendo durante este año. El único país en el mundo que en este momento ya está teniendo tasas de crecimiento positivas, Ben, y tú me corriges, es China, donde obviamente tuvo una curva de caída muy empinada, pero también ha tenido una curva de recuperación muy importante. Entonces, claramente el comercio internacional va a estar resentido, no va a estar resentido solamente por el tema del COVID, sino porque evidentemente las medidas proteccionistas que están tomando los distintos países son relevantes, pero creo que la oportunidad que estamos viendo en China y probablemente en Asia genera oportunidades donde nosotros tenemos que garantizar que las decisiones que tomamos hoy como país y como sector privado nos generen unas oportunidades para aprovechar la crisis y probablemente hacer unas reformas que hace un año no estábamos viendo posibilidad de que tuviéramos consenso para hacerlas. Y acá, obviamente, nosotros tenemos una cuenta corriente de cerca del 5% antes de que empezara el COVID. Ahorita probablemente más por una caída en el consumo y en las importaciones puede verse reducido la cuenta comercial, pero claramente también tenemos una vulnerabilidad desde el punto de vista de nuestras exportaciones que no es menor. Entonces, creo que las decisiones que nosotros en este momento, y creo que por eso aplaudo tanto estos espacios en los que nosotros podemos generar espacios de discusión, pero unos espacios de discusión que tengan como prioridad estar pensando en cuál es el país, cuál es la plataforma que nosotros como sector privado queremos tener para los próximos 20, 25 años y garantizar que estamos siendo competitivos, no competitivos entre nosotros, sino competitivos frente al resto del mundo. Y ese es un reto muy importante, y yo creo que la ANDI con todos sus afiliados creo que tienen una oportunidad gigante de impulsar y de apoyar esas reformas que realmente necesita el país y que, insisto, probablemente hace un año todos estábamos diciendo no hay posibilidad de que esas reformas pasen, y ahorita no es que exista una mayor posibilidad, sino que es imperativo que nosotros como país estemos mirando. Y claramente, pues acá las discusiones, y como lo vamos a ver más adelante, Ben, si quieres, pasemos digamos, a la parte de la parte fiscal, en la siguiente. Claramente el choque fiscal que el país está viviendo es un choque permanente. Es un choque que, si bien tiene un impacto muy importante en el 2020 y en el 2021, y creo que por eso la decisión de haber puesto una pausa sobre la regla fiscal era una decisión adecuada que se tenía que tomar. Creo que acá el reto es cómo nosotros podamos garantizar que después de este año, desde el 2020 y del 2021, vamos a tener una sostenibilidad fiscal muy importante. Yo insisto mucho en que nosotros no podamos vernos como un país aislado, sino que tenemos que mirar cuál es la competencia en el resto de los países emergentes, porque si bien ahorita contamos con unos niveles y unos excesos increíbles de liquidez a nivel mundial, estos recursos se van a poner muchísimo más selectivos. Van a realmente escoger los países que tengan los mejores fundamentales para garantizar unas inversiones a largo plazo. Y obviamente acá no es una tarea solamente del gobierno, es una tarea también del sector privado. Nosotros como sector privado tenemos que garantizar que somos competitivos más allá de los incentivos que pueda generar el gobierno.
Y la verdad es que cuando uno ve, pues claramente el tema fiscal no solamente es relevante porque gran parte del impulso económico en este momento está recayendo sobre el gasto fiscal del gobierno, sino porque claramente nosotros estamos con una amenaza latente y es la baja de calificación por parte de las calificadoras de riesgo del grado de inversión. Y si bien para muchos puede ser o no relevante tener un grado de inversión, creo que desde el punto de vista de mensaje del país es relevante. Muchos inversionistas internacionales que están financiando al país de forma directa o de forma indirecta, muchas veces tienen restricciones de estar invirtiendo en países que tengan calificación, grado de inversión o por encima. Entonces, creo que obviamente los retos son gigantes porque sabemos que tenemos muchas responsabilidades. El gobierno tiene que generar muchos gastos, pero a la vez no puede ser ilimitado porque eso también impacta sobre un potencial grado de inversión, y el grado de inversión también es muy relevante en la medida en que también es una fuente indirecta de costo de financiamiento del sector privado. Nosotros digamos que consideramos que la reforma fiscal y la reforma laboral seguramente van a ser discutidos. El, el si se va a dar una baja en la calificación, pues claramente genera un reto muy importante como país, y yo quiero invitar a que el sector privado no sea ajeno a las decisiones que se están tomando. Creo que digamos que yo no dudo que las fuentes de financiamiento para Colombia en general van a estar, pueden estar un poco más costosas, un poco menos costosas, pero creo que es el sector privado el que tiene que evaluar las formas como podemos nosotros garantizar que seamos competitivos en el mediano plazo. Yo creo que tenemos una plataforma gigante y yo la verdad soy la admiradora número uno del sector privado colombiano. Creo que hemos vivido una cantidad de retos que muchas veces otras economías no necesariamente han tenido que enfrentar, pero creo que acá es un momento en que todos tenemos que estar unidos en ciertas reformas que son de largo plazo, reformas que implican unos esfuerzos y unos sacrificios de todos. Probablemente unos sectores van a tener que asumir unas cargas adicionales porque no necesariamente son competitivos. Yo pues obviamente sé que esto puede sonar difícil para algunos sectores que no necesariamente sean tan competitivos, pero es una oportunidad para tomar decisiones, tanto para hacer propuestas que tengan un largo plazo, tanto desde el punto de vista fiscal como laboral, benéfico para todo el país, ¿no? Voy a parar ahí para Inelda, si quieres empezar con la sesión de preguntas. Los panelistas. Muchas gracias a nuestros panelistas por sus valiosos aportes. Le doy la palabra a la doctora Carolina Herrera Restrepo para sus preguntas y también para sus conclusiones. Adelante, doctora, la escuchamos. Reemplacé a Imelda, tengo ese honor, pues no, tuvimos un problema de conexión. Entonces, digamos que empezando como en la sesión de preguntas, quisiéramos hacer una pregunta a Benjamin, y pues él ha explicado en su presentación que Colombia no está, digamos que, si bien digamos que no, obviamente la situación es un chaparrón que ha afectado a la economía de todos los países, en términos relativos, Colombia está, digamos que mejor que otros países de América Latina. ¿Qué cree Benjamin que Colombia ha hecho bien, que pudiera ser un elemento que se pueda seguir fortaleciendo para que la situación a futuro pueda, digamos que mantenerse de alguna manera también en una mejor condición relativa? Claro. Gracias por la pregunta. O sea, esto ha sido una crisis inédita con desafíos que para cualquier país son nuevos. Y realmente, o sea, hemos tenido pocos meses de ver otros ejemplos de otros países que ha funcionado, que no ha funcionado y por qué.
Yo creo que lo que sí Colombia hizo bastante bien al comienzo, y eso no quiere decir que eso o sea, garantiza que van a tener un buen resultado, pero sí, comparado con algunos otros países, una respuesta coherente en cuanto a las medidas de salud. Yo creo que yo sé que ha habido algunas discrepancias entre gobiernos locales con el gobierno nacional, pero si uno compara con otros países, yo creo que realmente hay una respuesta coherente entre las autoridades en lo que ha sido primero o sea, las cuarentenas, las medidas de salud, pero también un reconocimiento que hay que haber hay que reabrir, hay que tener un plan que tiene sentido en cómo uno reabre, pero de forma cautelosa. Es un balance. Yo creo que en ese sentido, Colombia sí ha actuado con bastante responsabilidad, mismo que hay desafíos. Yo creo que, tal como ha mencionado Ángela, las autoridades monetarias actuaron de forma rápido, agresivo, sin miedo, o sea, entendiendo que realmente hubo un momento de algunos días pánico, o sea, unos egresos de fuga de capitales de todos los mercados emergentes muy fuertes, y tomaron las medidas adecuadas para minimizar el daño de ese episodio, para restablecer la confianza. Y creo que el gobierno ha tenido un buen plan en cuanto, sí, hay muchas necesidades fiscales, pero creo que han buscado la forma de financiar estas necesidades en el 2020 de forma equilibrada, o sea, buscando varias fuentes, utilizando ahorros internos donde había, tocando las puertas de los multilaterales, tal como menciona Ángela. Con esa, o sea, actuación responsable, los mercados han estado abiertos para Colombia, mismo con las calificadoras señalando de que hay un riesgo de que Colombia podría perder su grado de inversión. Eso no ha cerrado las puertas de los mercados de capitales para Colombia. Yo creo que eso sí es un buen señal de que sí hay desafíos, pero también hay un manejo macroeconómico que todavía genera confianza de mercados. No quiero disminuir los desafíos porque están ahí, pero mi respuesta se basaría en esos ejes. Gracias, Benjamin. Y Ángela, no quiero ponerte en una situación difícil porque pues es una pregunta en relación con lo que pudiera ser el Banco de la República y claramente pues el Banco de la República no eres tú, pero ¿qué podrías tú decir que se pudiera esperar de políticas del banco en lo que queda, digamos, que de este año? ¿Cómo piensan ustedes que digamos que con los antecedentes de esa cautelosidad que mencionabas, que ha permitido una situación, digamos, que de una liquidez, digamos, que de alguna manera adecuada, pues, ¿qué pudieran esperar? ¿Ustedes cómo han visto que pudiera ser ese manejo? Pues mira, Carolina, la verdad es que nosotros no estamos esperando, creo que, digamos, las decisiones hasta ahí que se han tomado han sido muy relevantes. Para nosotros, digamos, la función del Banco Central, pues obviamente está definida por su mandato, y su mandato es en general la inflación. Sin embargo, pues obviamente esa inflación tiene que estar alineado tanto con incentivar el crecimiento cercano a potencial y obviamente minimizando el desempleo, ¿no? Como digo, yo la verdad es que coincido con la perspectiva que tiene nuestro equipo de research de que probablemente vamos a bajar tasas de interés alrededor del 2%. Yo no veo al Banco Central colombiano bajando las tasas de forma mucho más agresiva para después tener que subirlas rápidamente. Yo creo que esa volatilidad tampoco es positiva para los mercados. Entonces prefiero pensar que es un Banco Central que se puede quedar alrededor del 2% y quedarse ahí por un periodo de tiempo relativamente largo.
Entonces, yo creo que desde el punto de vista monetario no necesariamente veo unas decisiones diferentes, Carolina. En la parte, digamos, de aumentos adicionales en el tamaño del balance del Banco Central, que podría ser otra medida, que todo, creo que hay muchas voces que están llamando a que el Banco de la República esté presto digamos, a financiar directamente al gobierno nacional. Yo la verdad creo que en este momento, como Ben mencionaba, las fuentes de financiamiento del gobierno nacional han estado ahí, tanto en el mercado local como en el mercado internacional, tanto como por las multilaterales. Entonces, no creo que, digamos, que nos genere el beneficio necesario ahorita para lo que el país requiere. No veo que las fuentes de financiamiento estén cerradas para el país y por eso no veo que sea una medida que en este momento genere un retorno o un beneficio para el país, y sí puede vulnerar de alguna forma, digamos, la institucionalidad que hemos tenido, ¿no? Acordémonos también que tenemos una línea digamos, de acceso o de urgencia que se podría utilizar en algún momento, que es la del FMI. Son cerca de 10 billones de dólares que en algún momento el Banco Central, si viera la necesidad, podría pedírsela al Fondo Monetario Internacional y ser usada por el gobierno central. Pero insisto, en este momento, por lo menos en la forma como estamos percibiendo las fuentes de financiamiento, no estamos viendo que exista un deterioro, por lo menos en el segundo semestre, de estas fuentes de financiamiento. Seguimos pensando que los niveles de liquidez, por lo menos en los próximos 6 meses, tanto en el mercado desarrollado como en los mercados emergentes, va a seguir alto, y eso va a permitir que, más caro o más barato, pero digamos que existan fuentes de financiamiento que no requieran que digamos, en el caso del Banco de la República, vayamos a tomar otras medidas diferentes, ¿no? Y en el caso de la intervención de FX, como mencionaba, yo creo que ellos han sido cautos. Una de las políticas más importantes que tiene el banco es garantizar la flexibilidad cambiaria de esa forma para, digamos, garantizar que es un contenedor de los choques internacionales. Así que creo que más allá de reducir volatilidades, no vemos unas intervenciones masivas. Ángela, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo y yo realmente, antes de hacer un par de conclusiones, pues les quiero agradecer muchísimo a Ángela y a Benjamin por estar hoy con nosotros en nombre de la ANDI, la Cámara Marítima y Portuaria, la Cámara de Zonas Francas, Gerencia de Logística y la Seccional del Valle, que hemos liderado este evento. Les agradecemos mucho haber estado con nosotros. Creo que la explicación que ustedes han dado ha sido supremamente clara y es una visión muy realista de lo que ha pasado en la macroeconomía en la región y en Colombia. Una visión realista que además nos permite ver el panorama completo del bosque y ver que Colombia tiene elementos para sobresalir pues, pues, sobre la región en algunos, digamos, indicadores. Pero pues por supuesto es la crisis más compleja que se ha vivido en los recientes tiempos y por supuesto la recuperación no será fácil. Tenemos ahí acá bastante información de cómo, digamos que cuáles son unas fortalezas en las cuales, digamos, que Colombia se puede apoyar y estamos seguros pues que lo haremos, digamos, que en esas condiciones de cautela que se ha caracterizado con la política macroeconómica que se ha desarrollado en el país y las políticas de salud que han permitido pues que esos resultados sean como son hoy. Entonces, creo que sin más, realmente concluimos así, acabamos este panel. Nuevamente, muchísimas gracias por la participación, por estar acá y esperamos que no sea la última vez que nos acompañen en estos eventos. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias.